Bueno, recibimos, como acaban de ver, a Joaquín de la Torre. Es un gran placer para mí tenerlo acá. Va a ver qué interesante lo que vamos a escuchar de él, porque es una persona, como les decía recién, muy reflexiva, un gran observador. Fue intendente en un lugar central, en la intimidad del conurbano, que es San Miguel. Hace política en esa zona, fue ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, siendo que él procede del peronismo, y ahora está en un emprendimiento político que es ofrecerle a los bonaerenses una opción opositora desde el peronismo. Después vamos a hablar de eso, pero antes de eso me gustaría... Joaquín, bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. El otro día, cuando estábamos hablando de esta entrevista, lo invitaba yo para hacer esta entrevista, me hizo la siguiente observación. Era después del discurso de Alberto Fernández en el Congreso. Me dice, estuvo inteligente. Todo el mundo estaba despotricando contra Alberto Fernández y él me dice, estuvo muy inteligente. ¿Por qué? Porque con los vacunatorios tenía el 100% de la sociedad en contra. Ahora cambió el eje, fue contra la justicia y tiene el 50% de la sociedad en contra. Es así. ¿Es así? Claramente el tema de la justicia, haber hecho una avanzada contra la justicia con todas estas cuestiones de estos días, logró sacar del temario de la prensa y de la sociedad, que estaba muy fuerte, un tema que claramente le hacía daño en el 100% de los votantes, ¿no? El 100% de los votantes tienen un padre, una persona mayor, una persona discapacitada, un médico, una enfermera como pariente, y ven esto como una gran injusticia. Y logró ir a un tema que claramente es un tema que afecta, que es importante, que no estoy diciendo que no es importante el tema de la justicia, la independencia de la justicia, pero claramente es un tema que le preocupa mucho más a un sector de la sociedad y no a toda la sociedad, como sí le preocupaba el tema de la vacuna. Me la dejás picando. Y dale, dije recién conurbano, San Miguel, dale, peronismo. Hay una idea que yo no sé si es prejuiciosa, me gustaría que vos desarrolles el tema, respecto de cómo llega la agenda institucional a los sectores más vulnerables, a los sectores que viven en zonas donde hay prioridades como los servicios públicos, la inseguridad, etc. Es muy de élite hablar de justicia, de calidad institucional. ¿Es para gente que está bien comida o interesa también? No, a mí me gustaría que pueda llegar a todo el mundo y que todo el mundo tenga la posibilidad de ese interés. Ahora, claramente, cuando uno tiene algunas preocupaciones que son mayores, más necesarias, más inmediatas, es como nos pasa a todos nosotros. Nosotros siempre estamos resolviendo en función de nuestras primeras urgentes necesidades. Y uno tiene que entender eso y tiene que tener claro eso, ¿no? La última vez que estuviste Esto acá, no quiere decir que esa gente no soporte la inutilidad de la justicia. A ver cómo es. Y bueno, muy sencillo. Todos los días le suceden cosas. ¿Hace cuánto que no escuchamos de allanamientos del tema de droga en la provincia de Buenos Aires? Miremos en los medios los últimos meses. Nuestros hijos que viven en determinados lugares, para drogarse, tienen que ir a buscar la droga. Cuando uno vive en un barrio del conurbano, la droga le choca la cara. Las madres tienen que cuidar a sus hijos 10 o 12 o 13 o 14 veces más que un padre o madre de clase media. Entonces, Repetí esa idea. ¿Qué tiene que ver esto con la justicia? Repetí esa idea, ¿cómo es? Claro, la madre de un chico en un barrio del conurbano tiene que estar cuidando muchísimo más a su hijo de que no entre en la droga, que la droga no le golpee la cara, que el de un señor que vive acá en Barrio Norte o en Vicente López o en cualquier lugar del centro de San Miguel, digamos. La droga no es un peligro mediato, es un peligro inmediato y está encima de esas pobres, de esas pobres familias. Esa madre tiene que encargarse de ver cómo el chico va al colegio, cómo vuelve, cuidarlo, porque todo lo que hay alrededor es una tentación demasiado grande. Entonces, ahí, la inexistencia de la justicia de tener claro el tamaño de este problema, afecta muchísimo más a esos sectores que a los otros. ¿Es que no tienen claro o que hay un entramado de complicidades con el delito? No, yo a esta altura ya que no tienen claro ya me parece bastante raro. Yo creo que
dejan y miran para otro, no voy a decir que miran para otro lado, miran poco. La última vez que estuviste acá hiciste un panorama, trazaste una descripción así muy vívida, muy directa, inclusive con números, me acuerdo, de cómo estaba impactando la pandemia en los barrios del conurbano. Y seguramente en tu experiencia en San Miguel. ¿Cómo ves hoy el problema? ¿Y cómo ves, en relación con la pandemia, me gustaría preguntarte por algo que todos queremos saber, ¿cómo ves que se está administrando la cuestión de la vacuna? Bueno, 4 planos o 5 planos. Primero, social. La infección, la pobreza es la infección. La ayuda social es el ibuprofeno. La queja de la gente es la fiebre. Hoy no hay queja de la gente porque está lleno de ibuprofeno, no se ve la fiebre. Ahora la infección sigue caminando, la pobreza sigue creciendo, eso está fuera de discusión. Tema 1. Tema 2, político. Los intendentes del peronismo le han entregado a Máximo Kirchner el peronismo de la provincia de Buenos Aires y eso claramente va a ir hacia un lugar, la cuestión política, a un lugar de extremación de los pensamientos, de la idea. A ver, ¿podemos detenernos ahí? Sí, sí, cómo no. ¿Qué significa? No quería terminar. A ver, dale, sí. Perdón. Tema vacunación. Perdón. Los reyes de más Estado, el Estado presente, han entregado la vacunación, que posiblemente sea la política donde más el Estado está acostumbrado a hacerlo bien, porque todos los años vacuna 7 millones de personas en la Argentina sin que ni nos demos cuenta que está vacunando, se le han entregado a organizaciones que no son el Estado. ¿Cuáles son? Sí, la Cámpora, SUTEBA, escuelas. El Estado tiene preparado en toda la provincia de Buenos Aires y en toda la Argentina miles y miles de vacunatorios que lo hacen habitualmente. Hoy no se vacuna ahí. Han salido aquellos reyes del Estado presente, de más Estado, de mejor Estado. Ellos han sacado al Estado de la política más importante, porque durante todo este tiempo nos dijeron que era economía, abajo después de salud. Y cuando llega la posibilidad de tener salud, en vez de usar los medios y los circuitos comunes, los corren. Claramente un abuso político vos decís de la que población. Vos estás sugiriendo que la vacuna es un elemento de campaña, como puede ser un bolso de comida o una licuadora. Claramente. Y eso no está en discusión. Claramente. El peronismo no lo discute. No lo han Los aceptado. intendentes, digo. Lo han aceptado. Hoy un intendente cuenta cuántas vacunas dio y lo que pasa es que en ese distrito claramente la Cámpora ha tenido una actividad mayor que el distrito al lado, que también es peronista, donde la vacuna está al nivel de la mitad que en el otro, porque ahí la Cámpora tiene menos peso. Vos decís que hay arbitrariedad en la distribución de vacunas según el peso que tiene la Cámpora en cada lugar. Miremos en cada lugar la cantidad, por supuesto, miremos en cada lugar la cantidad de vacunas que han dado, que por otra parte se hace automáticamente con una página que va a la provincia y las que se van entregando lugar por lugar y vas a tener esa respuesta. Para la historia del peronismo bonaerense, sí, la historia de los últimos, digamos, de Duhalde para acá, ¿qué significa la Cámpora, el papel de Máximo Kirchner, el trabajo político que están haciendo con tanta sistematicidad, con tanta voluntad? ¿Qué cambio significa o es todo lo mismo? No, claramente no es lo mismo. Nosotros tenemos una posición de que son cuestiones claramente distintas. Creo que la Cámpora va hacia una posición de encerrar en un discurso donde sean ellos y nadie más que ellos. Como dijo el otro día Randazzo, es un proyecto familiar, encabezado por Cristina, fue por Néstor, después por Cristina y ahora todo hace pensar que el proyecto va a ser máximo 2023. Y reapareció Randazzo. Y van en ese camino, reapareció Randazzo, sí. Ustedes, hablo de Juntos por el Cambio, o la experiencia anterior Cambiemos, hicieron todo un trabajo político en el conurbano, desde la gobernación, no rindió tanto electoralmente. Se me ocurren dos preguntas. ¿No rindió porque es imposible hacer política en esos lugares sin determinados métodos que a lo mejor son incompatibles con una forma de pensar? Hablo de métodos clientelísticos. ¿O no rindió porque el peso de la recesión y de la política económica de Macri
era imposible de ser compensado con ninguna acción política. Yo creo que el cuadro que mostraste sobre las tarifas fue decisivo y muy importante, sobre todo en el conurbano bonaerense, porque seguramente ahí había una gran cantidad de sectores que tenían mucha influencia del subsidio que se fue eliminando. Por otra parte, yo creo que, a ver, no importa lo que yo creo, sino estoy convencido porque lo conozco, el 60% del votante en el conurbano es no gorila, afín al peronismo, peronista o kirchnerista. Cualquiera de esas cuatro opciones. El 60 del 70 es el 42% de la provincia de Buenos Aires. Es el 50, es el 35%. Si las opciones que hay enfrente al kirchnerismo no discuten ese voto, a las 8 de la mañana, el día de la elección, el kirchnerismo tiene 35 puntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué lo digo? Porque hay una experiencia, hay 4 experiencias. 2009 es de Narváez, Solá, enfrente. Discutieron ese voto, perdió el kirchnerismo. 2013, Massa con todos nosotros. La mayoría de los candidatos en el conurbano, peronistas. Discutieron eso, perdió el kirchnerismo. 2015 y 2017, terceras y cuartas boletas. Sergio en el 2015, Sergio y Randazzo en el 2017. Por afuera, opciones, discutieron el voto. Si no se tiene una estrategia para discutir ese 50% del 70%, a las 8 de la mañana del día de la elección, el kirchnerismo o la opción kirchnerista que haya va a sacar 35 puntos, va a tener 35 de arranque. Entonces, hay personas muy valiosas en la política que le hablan a ese 50% que me preguntaste hoy, y esos hay que tenerlas y de su lado, y esos son un poco la luz, el faro, etcétera, etcétera. Ahora, si no tenemos opciones o candidatos que le puedan hablar, como en esos 4 años que marqué, que le puedan hablar y que le puedan hacer sentir al vecino del conurbano, hacerlo sentir que la persona que lo va a visitar está cómodo en su casa, porque ese tipo que está cómodo es el que le puede solucionar los problemas. Si nosotros no logramos eso, el kirchnerismo a las 8 de la mañana de la elección tiene 35 puntos. Ahora, vos estás diciendo... Porque la gente no solamente vota en función de la opción malo-bueno, también vota en función de las ofertas electorales. Y irse de acá no lo va a hacer. ¿Qué es acá y acá? Y el kirchnerismo y el macrismo. ¿El macrismo es gorila? Yo no creo que Macri haya sido gorila. No te hablo de Macri, no dije Macri. Creo que hay una parte importante de Cambiemos que claramente... Que es antiperonista. Que es antiperonista, exacto. ¿Y eso qué problema introduce entonces en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano? Sí, lo que está señalando que el 35% a las 8 de la mañana mira que el mensaje de este mundo no lo contiene, no está dirigido a él. Y eso hay que cambiarlo. O sea, vos estás diciendo, Juntos por el Cambio tiene un límite frente a la sociología bonaerense, que es un sesgo antiperonista que nos incomunica. Exactamente. ¿En qué medida la experiencia de la recesión también es un límite? ¿Qué le vas a explicar vos a la persona que está enojada porque perdió el trabajo, porque tuvo que cerrar la ferretería, el kiosco, el restaurante? Y que también a lo mejor está a punto de enojarse con Alberto. Pero vos vas con la mochila de la recesión que se inició durante el gobierno de Macri. ¿Cómo resolvés ese problema como candidato para darle una voz a esa persona? Lo primero que hay que tener claro es que el problema en la Argentina y sobre todo en el conurbano tiene que ver con el trabajo. Hay que cuidar a aquellos que salen a trabajar y a aquellos que dan trabajo. Hay que cuidar al dueño de la ferretería igual que al empleado de la ferretería. Si nosotros no tenemos un mensaje y gestos que tienen que ver cómo cuidamos al que da trabajo y al que sale a trabajar, claramente lo que tenemos que hacer es no ir. Parece que le estuvieras hablando también a Alberto Fernández, porque está un poco flojo en ese punto, ¿o no? Bueno, yo creo que la política en general en los últimos años ha estado muy flojo en eso. A ver, y bueno, los últimos 20 años que han crecido, aparte de mi panza, crecieron. Los planes de empleo, los programas asistenciales, los subsidios de trabajo y la pobreza. Claramente
claramente el camino que hemos elegido para combatir nuestro peor enemigo, que es la pobreza, nuestro peor adversario, que es la pobreza, ha sido el equivocado. No es por ahí. Tenemos que volver a una alianza, a generar una alianza entre el trabajo y la producción. Y hay que hacerle entender a todos que si no hay personas valientes que dan trabajo, no va a haber trabajadores. Vos decís, la cámpora avanza hacia un discurso, con un discurso, yo lo que vos dijiste lo calificaría, diría, como sectario, como muy radicalizado, muy atento a un tipo de votante, refractario a todo lo diverso. Es que están tirando a los intendentes por la ventana y los intendentes se están riendo y mirándole gracias por empujarme. ¿Todos o hay alguna disconformidad en el peronismo bonaerense sobre la que ustedes, peronistas que no son kirchneristas, quieren ir a trabajar? Nosotros vamos a trabajar sobre todos aquellos votantes o militantes que sientan que este proceso los está dejando de lado, por supuesto, como ya lo hicimos en su momento. ¿Qué quiere decir ya lo hicimos? Y en el 2013 fuimos a buscar ese voto y lo hicimos con éxito. ¿Cómo ves la elección en la provincia? ¿Cuáles son las posiciones que están en juego? Sobre todo a nivel parlamentario, cantidad de bancas, etcétera. El kirchnerismo más el masismo renueva 2 más que Juntos por el Cambio. O sea, son 14 Juntos por el Cambio y 16 la suma del masismo con el kirchnerismo. Digamos, porque en el 2017 fueron separados, así que hay una idea entonces equivocada, que es la idea que dice, la oposición está más complicada porque pone en juego bancas de una elección en la que le fue bien. Vos decís, si se suma masa más... La oposición está más complicada en Capital, donde de 12 renueva 9. Pero no en la provincia. No, en la provincia tiene que hacer una buena elección. Si la ¿Qué diferencia... es una buena elección? A mí me gusta mucho ganar. Bueno, pero yo te diría, te lo planteo de manera más precisa. Yo creo que todo se puede. Lo que no se puede es ir a la elección sin una estrategia, sin una táctica y sin una estrategia. Hay que escribir una táctica y escribir una estrategia. Hay que ver por qué y de qué manera se va a buscar cada uno del 100% de los votos de la provincia. ¿Eso estuvo en el 2019 en la provincia de Buenos Aires? No. Vos eras ministro de gobierno, por lo que vas a decir. Ya dije que no. No hubo. ¿Qué falló? Olvídate ahora de la política económica, de las tarifas. En el 2018, 5 de septiembre de 2018, un año y medio antes, entré al despacho de María Eugenia y le dije, tengo 2 cosas para decirte. Tenés 5 minutos, Joaquín. La primera, no tenés ninguna posibilidad de ser reelecta el año que viene. 2018, todo el mundo decía que era rubia, de ojo. Yo le dije, no tenés ningún... Y dice, ¿cómo me decís eso? Macri, la boleta de Macri en la provincia pierde de 10 a 12 puntos por lo menos contra la de Cristina, y Aníbal Fernández no está en la boleta de enfrente, no va a haber 10 puntos de corte. 2 meses después empezó a hablar sobre el desdoblamiento. Estas son cosas básicas sobre las que hay que trabajar. No se puede ir a una elección sin tener claro qué pasó en la historia reciente de los votos de la provincia de Buenos Aires, sin saber cuál es el voto más común de la población en cada uno de los sectores. Si el kirchnerismo sacara en la población de todo el interior de la provincia de Buenos Aires, incluyendo La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata, el 27% son 9 puntos más. Ese 9 más los 35 que te dijo hoy, lo ponen 44 puntos a las 8 de la mañana. Hoy Kicillof está sentado en la mesa del gobierno, sobre todo en cuestiones energéticas, quiero ser muy justo. del gobierno nacional. ¿Se puede? A ver. ¿Se puede ganar? Sí, por supuesto, hay que tener un camino. Vamos al gobierno hoy de la provincia. Kicillof es un personaje central hoy para el oficialismo, está sentado en la mesa del gobierno nacional. Todo esto que hablamos de energía, etcétera, la voz cantante es la de Kicillof. Cristina dice, este es el modelo. ¿Cómo evaluás la gestión de Kicillof en la provincia? Y te quiero hacer una pregunta que engloba esta pregunta anterior. ¿Y se puede evaluar la gestión de un gobernador o no hay una agenda bonaerense y en alguna medida la provincia está tan mal porque no hay una agenda bonaerense? A ver, lo primero, yo creo que es injusto en este año de pandemia hacer una evaluación con la gestión con parámetros de otros convencionales. Sí. Convencionales. Sí creo que claramente Kicillof y todo su equipo tienen una mirada muy centralista,
de ningunear a los intendentes, de no terminar de entender la lógica de distribución de funciones, responsabilidades y tareas, que es muy favorable para el gobernador en la provincia de Buenos Aires, si lo hace junto con los 135 intendentes, que son personas elegidas por el pueblo, que ninguno está ahí elegido a dedo, sino están elegidos por la población. Entonces, sobre esa mirada sí soy crítico, y creo que se agrava miradas en general que han tenido muchos de los últimos gobernadores de la provincia de Buenos Aires. Entonces, soy muy crítico de eso. Respecto del otro, claramente el hecho de que la provincia de Buenos Aires nunca tenga sus elecciones provinciales y municipales despegadas de las nacionales, la única vez fue en el 2003, que se hizo un 14 de septiembre, que las nacionales habían sido en abril, que nunca hubo segunda vuelta. Exacto, sí. Entonces, en la medida como la provincia de Buenos Aires no tiene esas elecciones separadas, muy pocas veces en la elección se habla de una agenda bonaerense, se habla de cuestiones. Es más, normalmente se eligen como candidatos personas que no son de la provincia de Buenos Aires y que no conocen la provincia de Buenos Aires. Imaginemos si un cordobés va a dejar que a Córdoba la gobierne alguien que no tenga tonada. Imposible. O en Salta un no salteño. Bueno, la provincia de Buenos Aires, los bonaerenses aceptamos que hace mucho tiempo no la gobiernen bonaerenses, y claramente este es parte importante del problema, de la no agenda, de la no solución de los problemas, del no conocimiento. Para gobernar hay que amar, para amar primero hay que conocer. Los que no conocen no pueden amar, los que no aman no pueden gobernar. Se lanzan ustedes con este proyecto de un peronismo republicano este jueves. Exactamente. Con Miguel Pichetto. Con Miguel Pichetto, Claudia Rucci y un montón de compañeros que durante el 2013 también acompañaron aquella idea del Frente Renovador. Muchísimas gracias, Joaquín. No, gracias a vos. Interesante como había profetizado. Vamos a un corte muy breve y viene enseguida Marcos Buscaglia a hablarnos de un tema que usted debe estar viendo cotidianamente: el desabastecimiento, el problema de producción y de oferta de bienes que hay hoy en la Argentina. Ya volvemos. Aísla tu casa con Isover. Y no importa si hace mucho, pero mucho frío. Tampoco importa si afuera te morís de calor. O si te volvés loco por los ruidos de la calle o del vecino. Isover, el mejor aislante para tu hogar.